Muchas gracias. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Muchas gracias. Vamos a meditar en esta hora en la palabra de nuestro Dios. Y sí, le vamos a dar con anticipación, no los vamos a agarrar fuera de base a nuestra hermanita Anaí. Todo el mundo, el hermano Pedro. Sí, ¿y qué? Nuestra hermana Anaí, ¿qué onda? Sí, no, pues también toda la familia. Y todos como familia hemos estado preocupados. Ahorita, en unos momentos más van a escuchar parte de la razón por la cual hemos estado orando y ver hoy a nuestro hermano Pedro. No sé cuántos podemos dimensionarlo, pero es verdaderamente un milagro de Dios, como la vida de cada uno de ustedes que nos acompañan. Vamos a meditar en esta hora en la palabra de nuestro Dios. Y pues, ¿qué días acabamos de pasar? ¿Del festejo de qué? De los muertos, ¿verdad? No, nunca como el viernes estuvimos caminando en las calles, pudimos entender, o por lo menos en lo personal, aquello de que sois luz en medio de las tinieblas. De veras que sí. Pero bendito sea nuestro Dios que nos da esa oportunidad. Y lo que resaltaba nuestro hermano Sergio, el testimonio de los pequeñitos, sí, ahora sí, realmente nos pusieron ejemplo. Decía mi esposita, por algo la Escritura dice que debemos ser como ellos. ¿Creen que le preocupó, les espantó? No, hombre. Nosotros estábamos con nuestros cartelitos ahí, ¿no? Y ellos, ven, mira, Cristo te ama, bendito sea Dios. ¿De qué vamos a hablar en esta hora? ¿Cuál es el tema de la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta hora? Si nos lo ponen en pantalla, por favor, Cibrix. Gracias. Muerte y resurrección. Muerte y resurrección. Normalmente, y precisamente en estos días, ¿cuál es el énfasis? En la muerte. Les comentaba a nuestros hermanos en la mañana en la escuela dominical y con algunos hermanos allá afuera, que el lunes de la semana, pues ya es la semana pasada, porque hoy inicia una nueva semana, me invitaron a estar presente en un velorio, pero fue por la mañana. Entonces, previo a el festejo de Día de Muertos, y en el pueblo de Santa Cruz Mellehualco, dije a ver si no me apedrean aquí porque fui a hablarles de vida. Y ya había comentado con sus hermanos de alabanza, ya les había enviado el tema de la meditación de la palabra de nuestro Dios para hoy. Y todo esto, todas estas circunstancias que hemos estado viviendo en la semana le dan forma a el mensaje en esta hora. ¿Qué predicamos cuando predicamos de la palabra de nuestro Dios? ¿Qué predicamos? ¿Hacemos énfasis en la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Sí, amén. ¿Qué valida esta muerte, este sacrificio en la cruz? ¿Quedó la cruz ocupada? No, la cruz quedó vacía. Por ahí algunos andan alucinando que las astillas, ya vi una noticia en el transcurso, esa debe ser una noticia falsa, en el transcurso de la semana, que están haciendo un nuevo Jesús robótico y que con astillas de la cruz, no saben ni dónde quedó, por favor. Pero Jesús no se quedó ni en la cruz ni en la tumba. La tumba está vacía, bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué le da sentido a la predicación del Evangelio? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a analizar en la palabra de nuestro Dios en esta hora. Primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15. Primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15, y vamos a hacer me voy a permitir leer los primeros versículos, los primeros 11 versículos, y el primer punto que vamos a analizar es una evidencia contundente. Cuando nosotros somos testigos de algo, ¿habrá quien nos pueda negar las cosas? No. Cuando nosotros vivimos algo en carne propia, ¿habrá quien diga, ¿no es cierto? Pues no, claro que no. ¿Qué sintieron al ver entrar a nuestro hermano Pedro y a nuestra hermana Anaí? Gozo, claro. Podemos decirle con confianza a la gente,
En Cristo Jesús hay vida, hay poder. Bendito sea su nombre. ¿Quién nos va a decir que no? El mismo médico, perdón que no lo grabé, nos dijo, tenía miedo de venir a ver al paciente porque sus estudios son catastróficos. Una evidencia contundente, hermanita, les ayuda aquí a localizar la cita, por favor. Va a estar en pantalla de todas maneras. Cuando nosotros vemos la evidencia, ahí ya no hay discusión. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es uno de los hechos históricos más atestiguados que cualquier otro en el pasado. Los grandes filósofos griegos, Platón y todos esos que nos alucinan, ¿sabe cuántas evidencias hay de su existencia? Son mínimas o nulas, pero todo el mundo cree que existió Platón y que existió Sócrates. 15. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es uno de los eventos más atestiguados de la historia, sobre todo de esa historia en el pasado. Veamos qué dice la palabra de nuestro Dios. Tengamos este primer punto en mente: contundencia, o bueno, evidencia contundente, evidencia contundente. Dice la palabra de nuestro Dios, escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aprender de la palabra de nuestro Dios no es nada más leerla y ya me quedé ahí, no, es perseverar. ¿Qué quiere decir? Vivirla. Y ahorita vamos a ver la importancia de este asunto. Versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué será creer en vano? Si le preguntamos a los hermanos o a las hermanas casadas, ¿cómo cocina su suegra? Los que tienen la bendición de tener suegra. Bien sabroso. Y cuando van a comer allá a la casa de la suegra, mija, ¿quieres esto? No, gracias, ya comí. ¿Checa su dicho con el hecho? De la misma manera, si nosotros decimos que somos de Cristo, que hemos resucitado, que hemos sido perdonados, ¿cómo debemos vivir? Como hijos de Dios. ¿Sí? Tiene que haber sustento. Versículo número 2 dice al final: si no creísteis en vano. Si yo creo en Dios, seguramente ahí en las entrevistas saldrá, le preguntamos a la gente, ¿crees en Dios? Sí. ¿Y vives conforme a lo que Dios dice? ¿Con qué cara nos lo iban a decir si estaban vestidos de tanta cosa horrible ahí? Versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Doctrina básica, clase de doctrina básica cristiana: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí viene la evidencia. Si dejamos ahí el pasaje, podríamos ser como los soldados romanos, o como los judíos que sobornaron a los soldados romanos para que dijeran, ay, se robaron el cuerpo. No, hay evidencia contundente. 5, y que apareció ¿a quién? ¿Quién es Cefas? Pues Cefa, no. ¿Quién es Cefas? Pedro. Apareció a Cefas y después a los 12. Aquí lo dice de manera genérica porque sabemos que Judas se había colgado, ya no estaba ahí, pero allí incluyeron a un tal Matías. Versículo 6: después apareció ¿a qué? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo. Al último, así como si a ustedes si sus papás tuvieron la malísima ocurrencia de decirle, ay, tú fuiste el pilón. Ay, ¿ustedes creen que el hijo o la hija fue de la vecindad del chavo? Se nos chispoteó. Más o menos así dice el apóstol Pablo. Al último, como a un abortivo, como a uno que ya no esperaba, se me apareció a mí, dice el versículo 8 al final, 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Y eso le importó a nuestro Dios? Ese pecado, esa persecución, ese odio que desbordaba el apóstol Pablo por la iglesia de Cristo, ¿le impidió acercarse? ¿Que fuera llamado? ¿Qué dijo el Señor? Apártenme a este Saulo y a Bernabé, le voy a enseñar lo que es bueno. A eso dice la versión Abraham habla hoy, 2024. Él fue perseguidor de la iglesia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios, subráyelo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Podremos decir eso nosotros? Pues si no lo decimos, tenemos que decirlo. La gracia de nuestro Dios no ha sido en vano. Debemos trabajar. ¿Ya vio que sí estábamos chambeando? ¿Ya vio que sí salimos a gozarnos? Al principio, medio temblorosos, es que por el frío. Nada más dieron las 6 y que le pegaban el directito al cartelito y que vamos a esperar si vienen los hermanos y ahorita salimos y ya mero nos vamos. Ya mejor algunos de los niños ya estaban desesperados. ¿A qué horas? Ya estaban listos. Que la gracia de nuestro Dios no sea en vano. Debemos dar muestra, evidencia de que hemos sido transformados. ¿De qué sirve que vaya a un culto religioso? ¿De qué sirve que esté delante de la presencia de nuestro Dios? Si tal cual llegué, así me voy. ¿De qué sirve que abra la palabra de Dios y lea las maravillas que Él hizo y diga, está bien, cierro la Biblia y hasta la semana que entra? ¿Sirve de algo? En nosotros no. Somos nosotros los que tenemos que dar evidencia contundente. El Señor Jesucristo resucitó y hubo testigos presenciales que pudieron decir, yo lo vi. Tomás, ¿qué podría decir Tomás? Que le preguntaron, oye, o que escuchara a Tomás, no, Cristo no resucitó, Cristo fue un espíritu. Había algunas enseñanzas torcidas desde el inicio de la cristiandad. ¿Qué podría haber dicho Tomás? No, me dio la oportunidad de ¿metería el dedo en las heridas, en las llagas del Señor? ¿Lo haría Pedro? Digo, Tomás. ¿Lo haría Tomás? A ver, bautistas, llevémoslo a votación. Pedro dijo, insisto con Pedro, Tomás dijo, después de que le comentaron que el Señor Jesús había resucitado, si no viere las huellas, si no metiere mi mano en su costado, no creeré. A la semana se aparece el Señor Jesús en medio de la misma reunión en el aposento alto y le dice, a ver, Tomasito, ven para acá, tenemos un pollito tuyo que comernos. Y le muestra las heridas. Pregunta, y esto es curiosidad académica, ¿habrá Tomás metido su dedo? ¿Habrá puesto su dedo en las heridas? A ver, Tim, sí. ¿Quién dice que sí lo hizo? Amén. ¿Quién dice que no lo hizo? Estos son de los buenos. Hermano, la respuesta es personal. ¿Por qué? ¿Yo? Si usted me pregunta a mí, yo no lo habría hecho. Yo caigo de rodillas y digo, Señor, perdón, discúlpame, Señor, ya. Porque lo tengo ahí, tenerlo ahí, de frente.
escuchando su voz, viéndolo, y todavía, a ver, no, no. Esa herida no es de veras, a ver, ¿de veras? A ver, ¿te duele? Pero se vale porque el Señor satisface nuestra necesidad. Él cubre cada una de nuestras faltas, cada una de nuestras dudas. Y si hay alguna duda en cuanto a nuestra fe, hermano, ahí está su palabra, está la oración, que estemos en comunión con el Espíritu Santo. Más de 500 hermanos, declara aquí Pablo, fueron testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué hemos sido testigos nosotros? De muchos milagros, empezando ¿por dónde? Por nuestro Jerusalén, de donde nos rescató, de donde nos llamó. Y hallamos lo que hayamos hecho, dijera el expresidente, haya sido como haya sido, el Señor nos rescató, nos perdonó y transformó nuestra vida para honra y gloria de su nombre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dando testimonio? ¿O ya estamos ahí bien acomodaditos en nuestro asiento? Vamos a salir a predicar, vamos a evangelizar, necesitamos maestras para escuela dominical, ¿qué tal predicadores para fin de mes? Es con acción, es con obras. Las obras no nos van a dar la salvación, eso es un hecho. Ya tenemos la salvación. ¿Y qué? Nos vamos a quedar como trofeos de algún equipucho ahí. Ya tengo 15 trofeos, ya tengo 14 trofeos. ¿Y nos vamos a quedar así? ¿Como trofeos? Pues no. Necesitamos dar testimonio de la palabra de nuestro Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y aquí se da un jalón de orejas. El apóstol Pablo o el mismo Espíritu Santo le dice, a ver, tranquilízate y corrige, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, ¿cuál es nuestra chamba? Así predicamos y así habéis creído. Le está escribiendo a la iglesia en Corinto, que mire que eran cositas los hermanos. Estaban de peleoneros, y que yo soy de Apolos, y que yo de Pedro, y que yo de Pablo, y yo de Jesús. No, la resurrección fue una evidencia contundente de la obra de nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma resurrección, esa gracia obrando en nosotros, debe producir evidencia contundente que somos hijos de Dios. Segundo punto, la parte medular de la predicación. ¿Qué predicamos? ¿Qué es lo que predicamos? Me impresionó, y les comento, lo acaba de comentar nuestro hermano Sergio y nuestros hermanos adultos que salimos a la caminata. La actitud de los niños fue contundente. ¿Y usted cree que los niños fueron y le dijeron, te vas a ir al infierno si no crees en Cristo Jesús? No lo mencionaron. ¿Cuál fue su predicación? ¿Cuál debe ser el mensaje central de nuestra predicación? ¿Qué es lo que le da sentido al mensaje que el Señor nos ha encargado? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo lo plantea el apóstol Pablo. Versículos del 12 al 20. Dice la Escritura, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y pregunto, ¿resucitó Cristo de los muertos? Ahí está la evidencia. Pablo da una lista de testigos oculares. En la actualidad, ¿de dónde sacamos esos testigos oculares? Pues empezamos por nosotros. ¿Cómo que no hay? Claro que sí. ¿No somos testigos de que Cristo resucitó? Sí, claro, no estuvimos allá fuera de la tumba, ¿no? Pero en nosotros, ¿qué hay? Espíritu de vida, el Espíritu Santo transformando nuestras vidas, nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y no somos testigos de eso? Amén. Versículo número 12. Ya desde aquellos entonces empezaron a dudar que si Jesús, que si había resucitado, que si lo que fue un espíritu y muchas cosas ahí, enseñanzas torcidas. El apóstol Pablo, enseñando a la iglesia en Corinto, les hace ver esta realidad, preguntando,
¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Y sabe aquí dónde está lo medular de esta pregunta? Hay quienes dicen que Jesús no resucitó. Hay otros que se atreven a decir que ni siquiera murió en la cruz, para tratar de desvirtuar la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. ¿Quién de nosotros, y les advierto, es pregunta capciosa, lleva, como dijera mi papá, lleva jiribilla? Jiribilla. Chanfle. Efecto así de beisbolista, así como del toro de Etchowaquila. Un screwball de pregunta. ¿Quién de nosotros testifica y dice que Jesús no resucitó? ¿Quién de nosotros lo hace? ¿Quién de nosotros testifica que Jesús no resucitó? Todos vamos a decir, no, pastor, se equivocó de iglesia, ¿cómo cree? No. El que no ha creído, pues sí, claro. Pero nosotros que ya creímos, ¿podremos predicar que Cristo no resucitó? Sus hechos, nuestros hechos son los que a veces niegan la resurrección de Cristo Jesús. Había quien abierta o hay quien abiertamente dice, Cristo no resucitó, Cristo no murió en la cruz, Cristo muchas cosas. Y los mismos cristianos llegamos a hablar, a testificar en contra del poder de esa resurrección con nuestro testimonio, con nuestras obras, con la forma de vida. ¿Por qué? ¿Ejemplos? Comamos y bebamos, lo dirá más adelante el apóstol Pablo, que mañana moriremos. Vivimos como si la muerte no existiera. Vivimos como si lo único importante fueran nuestros días sobre esta vida. Y nos olvidamos que hay una resurrección. Nos empeñamos, nos esmeramos en tantas cosas de esta tierra, nos aferramos a veces a tantas cosas en esta tierra que pareciera que nos olvidamos que aquí estamos de paso. Cuando nos vamos de viaje, cuando salimos a un paseo, llega un día en el que se acaba. Nuestro hermano Sergio se le acabaron sus vacaciones y dijo, pastor, ya voy de regreso. Pues bienvenido a la realidad. Y todos en algún punto estamos así. Nos olvidamos que tenemos una cita en la eternidad con nuestro Señor y no nos estamos preparando para ello. Hay quienes predicaban o dicen abiertamente que Jesús todo lo que él hizo y dijo, no es cierto. Al punto que un evangelista cristiano dijo, no hay de otra. Con Jesús no hay más que de dos opciones. O es quien dijo él que era el Hijo del Dios Todopoderoso, el Mesías, o es un loco. No hay de otra. Con nuestro testimonio, ¿qué tipo de Jesús estamos predicando? ¿El que transforma vidas? ¿O el loco que nomás estamos perdiendo aquí el tiempo? Vea lo que dice la Escritura, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de
todos los hombres. ¿Qué le predicamos a la gente? Cristo es salvación. Cristo transforma tu vida. ¿Y cómo vivimos? ¿Y cómo nos comportamos? Es de meditar. ¿Qué clase de testimonio, qué evidencia de la resurrección de Cristo estamos dando? En algunas ocasiones les he comentado, allá donde yo trabajaba, en las afueras de las oficinas, andaba un hombre con una facha, pues, un saco muy viejo, una corbata que era ya como que del año del Loco Valdés, y su aspecto era desaliñado, o sea, y el señor trataba de ganarse la vida leyendo las cartas. ¿Le leo su suerte? ¿Quiere que le diga qué le depara el futuro? Pero lo veía uno a él, ¿y qué decía uno? ¿Por qué no te pones al espejo, te lees tú las cartas y a ver si te das cuenta en dónde estás? ¿No a veces nos dicen eso? ¿No que tu Dios? ¿No que acá es poderoso y andas ahí chillando? Nos duele, claro. Nos caen en una falta y mire que nos traen, pero si en salsa verde. Pues no, que muy cristianito. Es en esos momentos cuando nuestro testimonio deja que desear. No que Cristo no haya resucitado, pero nosotros lo ponemos en tela de juicio. La palabra de Dios nos invita a dar evidencia contundente de que Cristo resucitó y que su gracia para nosotros no ha sido en vano. ¿Cómo? Cumpliendo su voluntad, siguiendo su ejemplo. Ni modo, mi hermanita Anaí, yo voy a hacer público el reclamo y acabo de comprobar que no soy el único. Bueno, acabo hace algunos minutos. Antes de saber y ver el video hermoso de la llegada de nuestro hermano Pedro a su hogar y Ania ahí gritando y todo el rollo, eso fue el viernes. Fue en viernes, ¿verdad? Que llegaron martes. La semana anterior al martes que llegó nuestro hermano a su hogar, habían transcurrido ya algunos días en los que, por testimonio de algunos hermanos, mismos congregantes de esta amada PIB Chalco, abrían su WhatsApp y buscaban el grupo de la PIB Chalco, buscando alguna noticia del estado de salud de nuestro hermano Pedro. ¿Y sabe qué encontraron? ¿Qué encontramos? Cric. Cero información. Eso fue lunes, martes, miércoles, y el jueves se repitió la escena. Y el jueves entra una notificación a nuestros celulares. Anaí manda un mensaje. Hermanos, pido oración, decía apenas la notificación. Yo cuando leí dije, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Abro el WhatsApp. Les pido que llevemos en oración a la señora Marisela. No terminé de leer el mensaje. Cambié. Anaí, doctora, pum. ¿Y qué onda con nuestro hermano Pedro? ¿Lo escribí así o no? ¿Se lo escribí así o no? Dije, hermanita Anaí, ¿qué onda con nuestro hermano Pedro? Nosotros queremos saber qué está pasando con él. Y nuestra hermanita, oremos por favor por Marisela, es vecina de aquí del cuarto, está muy mala, tiene 2 hijos, está así. Y por eso nos tienen en ascuas. Bendito sea nuestro Dios, porque a pesar del dolor, de la preocupación y de todo, podemos voltear alrededor y dar testimonio y decir, Cristo tiene la respuesta para ti también. Pero estás en la misma, no importa, Dios tiene poder. Dios es poderoso para actuar.
Ya cuando entendí el asunto dije, ok, hermanita Anaí, te la perdonamos. Pero mañana me desquito y no grabo lo que dice el doctor, vas a ver. Hermano, cuando vemos lo que dice la palabra de nuestro Dios, podemos hacerlo parte de nuestra predicación, lo que Dios hace, lo que Dios es, y que su resurrección, no solamente su muerte, muchos lo tienen colgado todavía en una cruz. Muchos en Semana Santa, el viernes de la crucifixión, ese día se acaba el asunto. Se les olvida que hay resurrección y que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Bendito sea su nombre. Nuestra predicación debe incluir el hecho contundente de la resurrección. ¿Por qué? Porque finalmente todos los seres humanos, después de morir, en algún punto, dependiendo de nuestra decisión en esta tierra, vamos a resucitar. Para vida eterna, algunos, los que creemos en Cristo Jesús, o para condenación. Todos vamos a resucitar. El tema es la segunda muerte que narra la Escritura, sobre quién tiene potestad, sobre aquellos que no creyeron en Cristo Jesús como su Señor y Salvador en esta tierra. El libro de Eclesiastés declara que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Muchos cristianos han tomado o tomaron durante muchos años la idea de predicarle a la gente: si te mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Ay, oiga, ¿quién le va a hacer caso a así? ¿Quién le va a creer? Pero si le decimos: oye, tú vas a vivir por toda la eternidad, de aquí nos vamos a ir con los tenis por delante, pero en algún punto vamos a resucitar. ¿Con quién quieres resucitar? ¿Con Dios o sin Él? Esa es la importancia del mensaje de la resurrección. Versículo número 20 dice la Escritura: mas ahora, contundentemente declara el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y esa es nuestra fe. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Resucitó Lázaro, el amigo de Jesús, hermano de Marta y María? Sí. ¿Qué pasó con él? Volvió a morir. La hija de Jairo resucitó. Sí. ¿Qué pasó con ella? Volvió a morir. Cristo Jesús murió. Sí. ¿Resucitó? Sí. Para no morir. Primicia. Él es la primicia. Y por eso se presentó ante sus discípulos para decirles: hay vida en mí. Mucha gente dice: ay, pues creeríamos si nos mandaran a alguien que viniera de allá. Lo dice la parábola de Lázaro y el rico. Ay, Señor, manda a uno que ya... Manda a Lázaro, pues él ya estuvo allá, que vea que sí hay... que le predique a mi familia que sí hay resurrección. Bueno, ya hubo uno, nuestro Señor Jesús. Ya fue, venció a la muerte y regresó con poder para dar testimonio de esta resurrección. ¿Qué hacemos nosotros? Debemos dar ese testimonio. ¿Por qué? Porque la victoria final nos ha sido entregada, nos ha sido prometida. Tercer punto, victoria final sobre la muerte. Versículos números 21 al 26. Dice la Escritura: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuánta gente sabe que por culpa de Adán estamos condenados como humanidad? ¿Cuánta gente? Hasta los que no son cristianos. Ay, si Adán no hubiera... Tienen la idea perdida y extraviada de que Eva le dio una manzana. Ni lo dice la Escritura, pero bueno. Pero hasta eso creen. Sí, por Adán, por culpa de Adán. Estaríamos en otro lado si no fuera por culpa de Adán. Eso sí lo cree todo el mundo. Pero la segunda parte de este versículo número 22, esa no la quieren creer. Vea cómo dice el 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Y por qué no le creen a Cristo? 23. Pero
cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Es el primero que ya resucitó. Amén. Luego, ¿quién viene? Los que son de Cristo en su venida. ¿Esos quiénes son? Somos nosotros. En el rapto, en el momento que el Señor Jesús venga por su iglesia, ahí estamos. Si ya colgamos los tenis, platicábamos en la mañana si fue cremado o no, si está en el hoyo, si está en donde esté. Cristo viene por su iglesia para darnos vida eterna. Versículo 24. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y entonces sí, toda lengua confesará que Jesús es Señor, toda rodilla se doblará y van a reconocer que Jesús es Rey. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues adelantándonos, lo reconocemos como nuestro Rey. Amén, tenemos que hacerlo de esta manera. Versículo número 26. ¿Dónde viene la victoria final? Versículo 26 dice la Escritura: y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. Dicen algunos predicadores: ¿los cristianos le tenemos miedo a la muerte? No, no. ¿Quién se quiere morir hoy? Una conductora de radio que es mi admiradora dice: todos vamos para allá, para la muerte, nomás no empujen. Nomás no empujen. Hermano, la muerte ha sido vencida. No tendría por qué espantarnos. ¿Qué nos preocupan? Ay, los pendientes, ay, que mis hijos, ay, que mis ex, ay, que mis otros. Hermano, ¿en manos de quién está nuestra vida? Y si Él determina qué es hoy, qué es mañana. Entre tanto que llega ese momento, ¿qué debemos predicar? Que en Jesús hay resurrección y vida eterna. Y de ello debemos dar testimonio. Para concluir, ¿cómo podemos concluir? Este mismo capítulo, número 15, en sus versículos 55 al 57, nos da una buena manera de concluir en estos momentos la meditación. ¿Hay poder en la muerte? Pues sí, porque nos quita la vida, pero ya ha sido vencida. Es un enemigo derrotado. A la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje que tenemos en pantalla, declara el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿La victoria sobre qué? Sobre el pecado y sobre la muerte. Tenemos esta seguridad. Les preguntaba yo en el velorio que estuve en la semana: ¿tienen ustedes la seguridad a dónde van a ir después de que mueran? Aquí sí, bendito es el nombre de nuestro Dios. Pero yo les preguntaba ya: ¿tienen la seguridad? Ninguna religión les asegura a dónde van a pasar la eternidad. Da la que quieran, ninguna. Bendito sea Dios que aquí no predicamos religión, aquí predicamos palabra de Dios. La palabra de Dios nos asegura dónde vamos a pasar la eternidad.
Por supuesto, por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él es la resurrección, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Quién más? ¿Qué más necesitamos? Confiar y dar testimonio de su amor. Versículo 57. ¿Quieren leerlo juntamente conmigo? Los invito a que, puestos de pie, leamos juntos este último versículo y nos preparamos para participar de la cena del Señor. Mis hermanitos, si pueden llamar a los pequeñines para la cena del Señor. Juntos dice el versículo número 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos victoriosos hay aquí? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y si no tiene esta seguridad, mire, Cristo puede transformar sus vidas. Puede darnos la certeza que aún en la muerte, aún en la víspera de la muerte, aún ahí en la orillita, tenemos la seguridad de que el Señor está con nosotros. Vamos a orar.